El río Éufrates es un río que ha visto pasar muchas cosas a lo largo de la historia y que tiene una gran importancia para la cultura, la economía y la política de Oriente Medio. El río Éufrates está ubicado al oeste de los dos grandes ríos que definen Mesopotamia junto con el río Tigris. Conforman un enorme sistema de ríos y una ecorregión de marismas saladas aluviales. El río Éufrates se localiza en Asia y mide aproximadamente 2.800 kilómetros de longitud desde su nacimiento en Turquía hasta donde termina en Irak, a través de parte de Siria. El río se mueve en dirección al sur-sureste hasta llegar a Irak, al norte de Basora, un lugar en donde se une el Tigris formando el río Shadd al-Arab, que finalmente desemboca en el Golfo Pérsico. A lo largo de la historia, el río Éufrates ha sido conocido con el nombre de Oro Azul y ha sido generador de vida desde hace miles de años. En sus márgenes se han desarrollado civilizaciones que en la actualidad prácticamente nadie recuerda. Desde su nacimiento en Turquía, el río ha disminuido su caudal con el paso de los años. Junto con el río Burra, su principal afluente, ha sido el lugar donde se han desarrollado pueblos árabes, musulmanes, cristianos, kurdos, turcomanos y judíos. De esta región es donde se tienen los datos más antiguos de la civilización. La vida económica de la cuenca del río Éufrates sigue dependiendo en gran medida de las aguas de los ríos, a pesar de que los ingresos del petróleo también han desempeñado un papel dominante en Irak. La moderna tecnología de control de agua ha reducido los efectos devastadores del ciclo de inundación y sequía, pero a costa de las marismas desecadas y la disminución de la reposición natural de los nutrientes del suelo. Con respecto a la política, existe una gran controversia con respecto al uso del agua y el potencial para una guerra en la región siempre está latente. Como se encuentra más cerca de las cabeceras de ambos cursos de agua, Turquía tiene una clara ventaja geográfica. El proyecto de Anatolia Sudoriental, que implica la construcción de presas y túneles de desviación de agua, ha causado consternación entre los ribereños de aguas abajo desde 1960. Como la mayoría del agua de la región se origina en Turquía, Ankara cree que solo tiene el poder de determinar cómo se asigna el recurso. Irak, por otro lado, argumenta que tiene derechos históricos sobre una porción garantizada del agua en la cuenca. La asimetría de poder entre los estados regionales ha llevado a puntos de vista divergentes que son difíciles de conciliar pacíficamente. Entre 1975 y 1991, los tres ribereños se amenazaron militarmente en tres ocasiones distintas, y las negociaciones sobre el reparto del agua se vieron afectadas. El conflicto hasta ahora ha sido evitado a través de los esfuerzos de los mediadores externos. En el pasado, Arabia Saudita y la Unión Soviética han intervenido y las tensiones se han reducido antes de que escalasen al conflicto. Actualmente, sin embargo, parece que no hay poderes internacionales o regionales que estén dispuestos o sean capaces de alentar a los estados que dependen de la cuenca Tigris-Éufrates a resolver problemas transfronterizos relacionados con el agua. Entre los animales que encontramos en la zona del río Éufrates están los cerdos salvajes, muy comunes en las marismas y que se han extendido a las plantaciones de eucaliptos recién plantadas en otras partes de la llanura aluvial. Chacales, hienas y mangostas se encuentran a lo largo de los ríos en el sur de Irak y una gran variedad de gatos de la selva india aún viven en los matorrales de tamariscos remotos. Los leones fueron avistados por última vez a lo largo del Tigris en 1926. Los zorros, lobos y gacelas son comunes en la llanura aluvial y algunos de esos animales se extienden hasta el norte de Anatolia. Entre los animales más pequeños se encuentran las especies de jerbos, liebres, musarañas, murciélagos, erizos, nutrias de río y la rata topo ciega, que cubre la entrada de la madriguera ribereña con un montículo de arcilla. Las aves que habitan localmente incluyen currucas, urracas, cuervos y búhos y una variedad de halcones, águilas y buitres. En primavera y otoño, muchas aves que migran entre Europa y Asia, como pelícanos, cigüeñas y diversos gansos, vuelan a lo largo de los cursos de los ríos, y las marismas proporcionan nutrición para algunas especies migratorias. Debido a la contaminación, el mal manejo y la sequía, el río está muriendo. 6 de las presas que se han construido con sus aguas provocan que el flujo del río esté en peligro en toda la región. La culpa de esta situación cae en Irak, Turquía y Siria, y se espera que en algún momento sea la mitad de lo que es ahora. Dicha sequía ha causado grandes devastaciones a lo largo de sus aguas,
sus canales son poco profundos y la fauna está muriendo. Esto, aunado a la incrementación en las sequías, hacen que sus aguas desciendan cada vez más. Desde el punto de vista bíblico, está escrito que el río se secará y dará paso al nacimiento de una nueva ciudad que el Apocalipsis menciona. Algunas curiosidades que tiene el río Éufrates son las siguientes. Según los expertos, existe la construcción de un túnel bajo el río Éufrates que unía secretamente los palacios reales a ambos lados del río. El río Éufrates tiene numerosas menciones en la Biblia judeocristiana, así como en los hadices del profeta Mahoma. En épocas antiguas, el valle del río se encontraba sumamente irrigado y muchas grandes ciudades se elevaban en sus orillas. Las ruinas de algunas de estas comunidades aún permanecen. El Éufrates marca el límite noreste de la tierra que Dios le prometió a Abraham. En el Islam, algunos de los hadices del profeta Mahoma sugieren que el Éufrates se secará, revelando tesoros desconocidos que serán la causa de conflictos y guerras. El río Éufrates, junto con el Tigris y el Nilo, es uno de los principales responsables de que la vida exista en el Medio Oriente. Es gracias a este río que muchas civilizaciones de tiempos muy antiguos han podido desarrollarse, aprovechando el agua que fluye por su cauce. Es una pena que por el mal manejo y las sequías esté muriendo el Éufrates, sofocado por las políticas acuíferas de los vecinos de Irak, Turquía y Siria. Por una sequía de 2 años y por años de mal uso por parte de Irak y sus campesinos, el río es significativamente más pequeño de lo que era hace tan solo unos pocos años. Algunos oficiales se preocupan porque puede llegar a ser la mitad de lo que es ahora. La brutal sequía que afecta a los caudales de los ríos Tigris y Éufrates desde hace ya algunos años permite el resurgir de algunos tesoros arqueológicos que se encontraban cubiertos por el agua. Las cuencas de los ríos Tigris y Éufrates en su paso por Irak y Siria son una de las zonas más castigadas por el cambio climático. El drama de la falta de lluvias deja una marcada y persistente sequía en esta zona de Oriente Medio, y el gran descenso de las aguas de los ríos y embalses permitieron el resurgir de varios tesoros arqueológicos. Recientemente, el descenso del caudal del río Éufrates ha dejado al descubierto varios yacimientos arqueológicos pertenecientes a períodos que se remontan a 11.000 años atrás en el norte de Siria. Estos se encontraban bajo las aguas del embalse de Al-Asad, construido a principios de la década de 1970. Hallaron edificios residenciales y administrativos, un lugar para la fundición de metales, una fortificación masiva con muros de hasta 6 metros de ancho, con torres, un edificio de almacenamiento monumental de varios pisos y un complejo industrial. Los arqueólogos trabajaron bajo presión para excavar y documentar rápidamente al menos una parte de esta ciudad antes de que volviera a sumergirse. Quedaron impactados por el buen estado de conservación de las paredes de ladrillos de barro secados al sol, que estuvieron bajo el agua durante más de 40 años. Esto se debe a que la ciudad fue destruida por un terremoto alrededor de 1350 a.C., durante el cual las partes superiores de las murallas se derrumbaron y enterraron los edificios. También encontraron 5 vasijas de cerámica que contenían un archivo de más de 100 tablillas cuneiformes, lo cual se conoce como especie de cartas hechas de arcilla sin cocer del período asirio medio. Después de aquel terremoto, algunas aún se encuentran en sus sobres y en buenas condiciones. Los investigadores esperan que este descubrimiento proporcione información sobre el final de la ciudad del período mitaní y el comienzo del dominio asirio en la región. El Éufrates fue y es uno de los pilares de muchos de los pueblos del Oriente Medio. Sus aguas hacen que los suelos cercanos sean fértiles y aptos para la agricultura, lo que proporciona alimentos, especialmente de cereales como el trigo y la cebada, así como de árboles como la higuera. El agua dulce es necesaria para beber, bañarse, cocinar y realizar otras actividades básicas, y es fuente de pescado. Por todo esto, el río se convirtió desde la antigüedad en una vía para comerciar. Si bien sus aguas no son aptas para el paso de grandes embarcaciones, en la actualidad es navegable hasta la ciudad de Hit en Irak. Como hemos visto, el río Éufrates es mucho más que un simple curso de agua. Es un testigo de la historia, la cultura, la religión y la naturaleza de una región que ha sido clave para el desarrollo de la humanidad.
El río Éufrates tiene una larga y fascinante historia que se remonta a miles de años atrás. En sus orillas se asentaron algunas de las primeras civilizaciones del mundo, como los sumerios, los acadios, los babilonios, los asirios y los hitíes. Estos pueblos aprovecharon las aguas del río para irrigar sus campos, construir sus ciudades, desarrollar su escritura, su arte, su ciencia y su religión. El río Éufrates también fue testigo de grandes acontecimientos históricos como las conquistas de Alejandro Magno, los imperios persas, los califatos islámicos, las cruzadas, el Imperio Otomano y las guerras mundiales. El río Éufrates también tiene una gran importancia religiosa, ya que aparece mencionado en la Biblia como uno de los 4 ríos del Edén y como escenario de acontecimientos apocalípticos. Asimismo, en el Islam, algunos hadices del profeta Mahoma sugieren que el río se secará, revelando tesoros desconocidos que serán la causa de conflictos y guerras. Sin embargo, el río Éufrates también enfrenta graves desafíos que ponen en riesgo su supervivencia y la de todos los seres que dependen de él. La sequía provocada por el cambio climático ha reducido drásticamente el caudal del río en los últimos años, dejando al descubierto antiguos sitios arqueológicos, pero también causando escasez de agua potable y agrícola para millones de personas. La contaminación por residuos industriales y domésticos ha deteriorado la calidad del agua y ha afectado la salud humana y animal. La sobreexplotación del agua por parte de los países ribereños ha generado tensiones políticas y sociales por el reparto del recurso. Turquía ha construido numerosas presas y túneles para desviar el agua del río hacia sus regiones áridas y generar energía hidroeléctrica. Siria e Irak también han construido presas y canales para irrigar sus tierras agrícolas y abastecer a sus ciudades. Estas obras hidráulicas han alterado el ecosistema del río y de las marismas, afectando la biodiversidad y la cultura de los pueblos que viven en armonía con la naturaleza. Ante esta situación, es urgente que los países que comparten el río Éufrates cooperen para garantizar una gestión sostenible y equitativa del agua, que respete los derechos humanos y ambientales de todos los involucrados. Es necesario que se establezcan acuerdos internacionales que regulen el uso y la distribución del agua, que se promuevan prácticas de ahorro y eficiencia hídrica, que se prevengan y controlen las fuentes de contaminación, que se protejan y restauren los ecosistemas del río y de las marismas, que se fomenten la investigación y la educación ambiental, y que se resuelvan pacíficamente los conflictos por el agua. El río Éufrates es un patrimonio común que debemos cuidar y preservar para las generaciones futuras. Y esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerda que si te gustan nuestros videos, puedes apoyarnos con un like, suscribiéndote a nuestro canal y haciendo clic sobre la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos contenidos. ¡Hasta pronto!